¿Alguna vez pensaste qué hubiera sucedido si Hitler no hubiera invadido la URSS? O, por el contrario, hubiera decidido retrasar la invasión. En 1941, Adolf Hitler tomó una decisión que alteraría drásticamente el curso de la Segunda Guerra Mundial: la invasión de la Unión Soviética, conocida como la Operación Barbarroja. Esta invasión, lanzada el 22 de junio de 1941, fue uno de los movimientos más audaces y peligrosos de la historia, marcando el inicio de un conflicto brutal en el frente oriental. El contexto de la época muestra que la guerra en Europa ya estaba tomando un rumbo crítico para la Alemania nazi. El Tercer Reich ya había invadido Polonia en 1939 y la expansión por Europa Occidental, que incluyó la caída de Francia en 1940, le dio a Hitler un control casi total de la región. Al mismo tiempo, la Unión Soviética, aunque poderosa en términos de recursos y población, estaba inicialmente alejada del conflicto directo con Alemania. Stalin, en ese momento, estaba concentrado en asegurar sus fronteras y fortalecer su régimen. Sin embargo, el hecho de que Hitler no hubiera lanzado la invasión en 1941 habría dado tiempo tanto a Alemania como a la URSS para replantearse sus estrategias. Sin la invasión, el Tercer Reich podría haber consolidado su dominio sobre Europa y probablemente habría redirigido sus esfuerzos hacia otros frentes, mientras que la URSS, por su parte, podría haber aumentado su influencia en Asia o en los Balcanes. Hola seguidores. Antes de continuar con el video, quiero pedirte un pequeño favor. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte al canal, ya que el 95% que ve nuestros videos no está suscrito. Gracias por el apoyo y seguimos con el video. La invasión de la Unión Soviética, sin lugar a dudas, uno de los momentos más cruciales de la Segunda Guerra Mundial. No solo representó la mayor operación militar de la historia, sino que también marcó el intento directo de Hitler de eliminar a una amenaza ideológica y territorial: el comunismo. El Tercer Reich veía a la URSS como el centro de todo lo que representaba el enemigo, tanto en términos políticos como raciales. La expansión nazi hacia el este no solo buscaba conquistar territorios, sino también exterminar a las poblaciones que Hitler consideraba indeseables, especialmente a los judíos. Sin embargo, la invasión trajo consigo un costo enorme. A pesar de sus éxitos iniciales, Alemania terminó desangrando recursos vitales en un frente que parecía interminable. La guerra en el este consumió a la Wehrmacht y la desvió de su objetivo primario: derrotar a los aliados en el oeste. Esto creó una situación de guerra en dos frentes, lo cual, como bien sabemos, resultó ser fatal para el Tercer Reich. La falta de recursos, el desgaste de las tropas y las inclemencias del clima ruso redujeron drásticamente la capacidad de Hitler para mantenerse en pie en ambos frentes. Ahora, imaginemos qué habría pasado si Hitler hubiera decidido no invadir la URSS. Sin la distracción del frente oriental, las fuerzas alemanas habrían podido concentrarse en otros objetivos cruciales. Por ejemplo, podrían haber reforzado la invasión a Gran Bretaña, con la posibilidad de lograr una victoria decisiva en el oeste. Además, podrían haber ampliado sus esfuerzos en el norte de África y el Mediterráneo, un área estratégica vital para el acceso a recursos. Sin la invasión, Alemania tendría más flexibilidad y capacidad de maniobra para consolidar su dominio sobre Europa. Supongamos ahora que, en lugar de abrir un segundo frente en el este, Alemania hubiera decidido concentrar todos sus esfuerzos en derrotar a los aliados en el frente occidental. La invasión de Gran Bretaña se habría convertido en el objetivo principal de la maquinaria de guerra nazi. La Luftwaffe, ya muy eficaz en sus ataques aéreos durante la Batalla de Inglaterra, habría intensificado aún más sus bombardeos, con el objetivo de desmantelar la infraestructura y la moral británica. Si los alemanes hubieran dirigido más recursos hacia esta campaña, el resultado podría haber sido radicalmente distinto. El Reino Unido, aunque había resistido los ataques aéreos alemanes con gran determinación, dependía en gran medida de su capacidad naval y de la intervención de los aliados. Sin embargo, si los nazis hubieran aumentado su capacidad de ataque aéreo y también dirigido más esfuerzos hacia una invasión por mar, las posibilidades de una victoria alemana habrían aumentado significativamente. En este escenario, la Armada Británica, que había sido crucial para la defensa de la isla, habría enfrentado aún más dificultades debido a los constantes ataques de la Luftwaffe y la escasez de recursos navales. La invasión por mar, que en la realidad se vio frustrada por la intervención de la RAF y la supremacía naval británica, podría haberse llevado a cabo con mayor éxito.
De haberse dado una derrota decisiva en Gran Bretaña, el equilibrio de poder en Europa habría cambiado drásticamente. Los aliados habrían perdido una base clave para lanzar futuras ofensivas, y la moral de las fuerzas aliadas se habría visto profundamente afectada. Sin la resistencia británica, la entrada de los Estados Unidos en el conflicto podría haberse retrasado, alterando todo el curso de la guerra en Europa. Con Alemania al frente, habría tenido la oportunidad de ganar terreno clave en esta región. En particular, el control del norte de África hubiera abierto el camino para que las fuerzas alemanas se dirigieran hacia el Oriente Medio, donde uno de los principales intereses de Hitler era asegurarse el acceso al petróleo. El petróleo de esta región era esencial para sostener una guerra prolongada y, por lo tanto, asegurar su suministro habría sido un objetivo estratégico. Si el eje hubiera logrado dominar el canal de Suez, no solo habrían tenido acceso directo a los recursos petroleros de Irán, sino que también habrían controlado una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Esto habría dejado a las fuerzas británicas sin un acceso rápido al Medio Oriente y a sus propias fuentes de petróleo, debilitando su capacidad de resistencia. En el frente africano, las fuerzas alemanas y su aliado italiano, bajo el mando del general Erwin Rommel, estaban ganando terreno, pero la falta de recursos y el apoyo limitado desde Europa dificultaron sus avances. Si Alemania hubiera proporcionado más apoyo logístico y militar a sus fuerzas en África, es posible que hubieran derrotado a las fuerzas británicas y sus aliados en la región. Esto hubiera alterado el equilibrio en el sur del Mediterráneo, afectando las rutas comerciales clave entre Europa, África y Asia, y poniendo en grave riesgo el dominio británico en el área. Aunque Hitler no hubiera invadido la Unión Soviética, esto no significaría que el régimen de Stalin desapareciera o que la URSS dejara de ser una amenaza para el Tercer Reich. Las tensiones entre Alemania y la Unión Soviética habrían seguido existiendo, incluso sin un conflicto directo. La relación entre ambos países podría haberse mantenido tensa, con la posibilidad de enfrentamientos a pequeña escala en las fronteras o incluso una especie de guerra fría anticipada. Alemania habría tenido que estar siempre alerta frente a la URSS, lo que podría haber desviado recursos y atención que de otro modo se habrían centrado en el frente occidental. Por otro lado, si Hitler no hubiera decidido invadir la Unión Soviética, Stalin podría haber continuado con su expansión en Europa del Este sin el obstáculo alemán. Este escenario podría haber cambiado radicalmente el equilibrio de poder en el continente. Con la falta de una amenaza directa por parte de la Wehrmacht, Stalin tendría más libertad para consolidar su influencia sobre los países del este de Europa, como Polonia, los países bálticos y los Balcanes, lo que habría fortalecido el bloque comunista y retrasado la expansión del Tercer Reich en esas zonas. En ese contexto, Alemania, sin la presión de un frente oriental abierto, podría haber tenido más tiempo para afianzar su dominio en Europa Occidental. Sin embargo, la presencia de una Unión Soviética fuerte y expansiva en el este habría alterado la dinámica de poder en el continente, preparando el terreno para una confrontación indirecta que podría haber ocurrido en el futuro. Si la Unión Soviética no hubiera sido invadida por Hitler, el curso de la guerra podría haberse extendido durante más tiempo, o incluso haber tenido un desenlace muy diferente. Sin la devastación de pelear en dos frentes, Alemania habría tenido una posición más sólida para seguir luchando contra los aliados en el oeste. Las fuerzas alemanas, con más recursos y menos presión, podrían haber mantenido su capacidad de resistir por más tiempo. En este escenario, es probable que los aliados hubieran tenido mayores dificultades para derrotar a Alemania. La ausencia de la URSS como enemigo directo hubiera permitido a Hitler concentrar sus fuerzas en el frente occidental, lo que dificultaría los avances de los aliados, especialmente en el norte de África y Europa. Los Estados Unidos, por su parte, podrían haberse visto obligados a enviar más recursos y tropas a Europa para intentar equilibrar la balanza de poder. Sin embargo, la combinación de la formidable producción industrial estadounidense y la entrada de más tropas de otros países podría haber asegurado la victoria aliada, aunque posiblemente más tarde de lo que ocurrió en la historia real. Es muy probable que la guerra se hubiera alargado aún más, con mayores costos humanos y materiales para ambas partes. El avance de los aliados habría sido más lento y, sin la presión de la URSS en el este, Alemania podría haber logrado mantener el control de una gran parte de Europa por más tiempo. En el peor de los casos, esto podría haber derivado en un estancamiento prolongado,
con la guerra convirtiéndose en una lucha prolongada y destructiva sin un vencedor claro, aumentando el sufrimiento humano y las pérdidas a nivel mundial. En resumen, la historia alternativa de una Segunda Guerra Mundial sin la invasión de la Unión Soviética es fascinante y llena de posibilidades. Si Hitler hubiera optado por no invadir la URSS, Alemania podría haber concentrado sus esfuerzos exclusivamente en derrotar a los aliados en el oeste, lo que habría alargado la guerra considerablemente. Sin la presión del Frente Oriental, el Tercer Reich tendría más recursos y tiempo para resistir, y eso podría haber alterado el equilibrio de poder en Europa de manera dramática. Sin embargo, este escenario también nos lleva a pensar en las consecuencias a largo plazo. Si bien la intervención estadounidense y el poder industrial de los aliados aún podrían haber llevado a la victoria, el costo de la guerra podría haber sido mucho mayor, y la victoria de los aliados podría haberse demorado más. La invasión de la URSS fue, en la historia real, uno de los factores clave que contribuyó a la caída de Alemania. En este contexto alternativo, el futuro de la humanidad hubiera sido impredecible, con un continente europeo dividido y una guerra más larga y destructiva. Al final, esta reflexión sobre la historia alternativa nos muestra cómo un solo cambio puede alterar profundamente el curso de los eventos. ¿Qué opinas de este escenario alternativo? ¿Crees que la guerra habría terminado de otra forma? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte si te gustan este tipo de análisis históricos. Nos vemos en el próximo video.